Hola, bienvenidos. Vamos a revisar el tema de la distancia entre dos puntos. Resolveremos el siguiente ejercicio que nos dice: determina el perímetro del triángulo isósceles que se encuentra trazado en la siguiente gráfica. Entonces podemos observar en la imagen que tenemos trazado el triángulo isósceles, el cual está constituido por tres vértices. Uno de los vértices, que es el punto A, el cual tiene por coordenadas menos 11,3. Otro es el punto B, que tiene por coordenadas 3,8. Y el punto C, que tiene por coordenadas menos 8, menos 2. Entonces, para poder calcular el perímetro, tenemos que hacer la suma de las longitudes de cada uno de los lados. Para eso tenemos que calcular o determinar la distancia de cada lado para que después hagamos la suma. Y así vamos a obtener el perímetro. Y antes de comenzar a realizar el procedimiento, vamos a colocarle o asignarle una letra y un número a cada lado. Por ejemplo, este sería L1, este de acá sería L2 y la base sería L3. Y vamos a anotar la fórmula de la distancia que nos dice: distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a hacer primero el cálculo para L1. Entonces, para L1, y L1 está constituido por dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, el punto A tiene las coordenadas menos 11,3 y el punto B tiene las coordenadas, en este caso sería 3,8, donde en el punto A va a tener las coordenadas x1, y1. El punto B va a tener las coordenadas x2, y2. Esto quiere decir que en el punto A, x1 va a ser igual a menos 11 y y1 va a ser igual a 3. Y en el punto B, x2 va a ser igual a 3 y y2 va a ser igual a 8. Y entonces vamos a empezar a calcular la distancia y vamos a sustituir los valores. Y como L1 tiene los puntos A y B, entonces vamos a hacer referencia a la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, donde x2 es igual a 3, menos x1 y x1 es igual a menos 11, entonces lo colocamos entre paréntesis y todo esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1, donde y2 es igual a 8 y y1 es igual a 3, entonces vamos a tener 8 menos 3 elevado al cuadrado. Seguimos, distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 y hacemos la multiplicación de signos, menos por menos más, entonces vamos a tener más 11 elevado al cuadrado, más 8 menos 3 que es igual a 5 elevado al cuadrado. Seguimos, distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 más 11, que es igual a 14, elevado al cuadrado, más 5 al cuadrado. Después, distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 14 al cuadrado va a ser 196, más 5 al cuadrado es 25. Y finalmente la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 221 unidades. Estamos utilizando la U minúscula para hacer referencia a las unidades porque el problema no nos dice si las longitudes de cada lado son en metros o en centímetros. Ahora vamos a calcular la distancia para L2, entonces escribimos para L2. Y L2 tiene los puntos C
y B. Entonces el punto C, que tiene por coordenadas menos 8, menos 2, y el punto B, que tiene por coordenadas 3,8, donde C va a tener las coordenadas x1, y1, y el punto B las coordenadas x2, y2. Esto quiere decir que en el punto C, x1 va a ser igual a menos 8 y y1 va a ser igual a menos 2. Y en el punto B, x2 va a ser igual a 3 y y2 va a ser igual a 8. Entonces, como estamos haciendo referencia a los puntos C y B, vamos a calcular la distancia de C a B. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1. x2 que es igual a 3 menos x1 y x1 va a ser igual a menos 8. Entonces lo colocamos entre paréntesis y todo esto al cuadrado, más y2 menos y1, donde y2 es igual a 8 y y1 es igual a menos 2, entonces lo colocamos entre paréntesis y todo es elevado al cuadrado. Seguimos, distancia de C a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, y hacemos la multiplicación de signos, menos por menos más, entonces vamos a tener 3 más 8, todo esto elevado al cuadrado, más 8, y hacemos la multiplicación de signos, menos por menos más, 2 más 2, esto elevado al cuadrado, distancia de C a B, sería entonces a la raíz cuadrada de 3 más 8, que sería 11, 11 al cuadrado, más 10 al cuadrado, porque 8 más 2 nos da 10. Seguimos, distancia de C a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado, ¿verdad? 11 al cuadrado es 121, más 10 al cuadrado, que nos da 100. Entonces, finalmente la distancia de C a B va a ser igual a la raíz cuadrada de 221 unidades. Ahora vamos a calcular la distancia de L3, que tiene como puntos A y C. Entonces, para L3 tiene los puntos A y C, entonces A con las coordenadas menos 11,3 y C con las coordenadas menos 8, menos 2, donde el punto A tiene las coordenadas x1, y1, y el punto C tiene las coordenadas x2, y2. Esto quiere decir que en el punto A, x1 es igual a menos 11 y y1 es igual a 3. Y en el punto C, x2 es igual a menos 8 y y2 es igual a menos 2. Entonces, como L3 tiene los puntos A y C, entonces vamos a hacer referencia a la distancia de A a C. Va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, y x2 es igual a menos 8 y x1 va a ser igual a menos 11. Entonces aquí vamos a tener menos 11 entre paréntesis y todo esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1, donde y2 es igual a menos 2, menos y1, y y1 es igual a 3, y todo esto elevado al cuadrado. Y seguimos, distancia de A a C, esta va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 8, y bueno, tenemos multiplicación de signos, menos por menos más, entonces vamos a tener más 11, esto elevado al cuadrado, más suma de negativos, menos 2 menos 3, nos da menos 5, elevado al cuadrado. Ok, seguimos, distancia de A a C va a ser igual a la raíz cuadrada. Ok, tenemos menos 8 más 11, vamos a tener 3, 3 al cuadrado, más, en este caso, menos 5 al cuadrado. Ok, distancia de A a C va a ser igual a raíz cuadrada, 3 al cuadrado 9, más menos 5 al cuadrado nos da, en este caso, 25. Y finalmente la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de 34 unidades. Y para calcular el perímetro, entonces habíamos dicho que tenemos que hacer la suma de cada uno de los valores, entonces el perímetro va a ser igual. Como en L1 y en L2 nos dio
la misma longitud, que es raíz cuadrada de 221, entonces podemos representarlo como 2 por la raíz cuadrada de 221 unidades más la longitud para L3 que nos dio la raíz cuadrada de 34 unidades. Y entonces el perímetro sería 2 veces la raíz cuadrada de 221 unidades más la raíz cuadrada de 34 unidades. Hasta aquí el tema de la distancia entre dos puntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.